y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Pues te invito a que abras tu Biblia, a que la enciendas, en este caso si la traes en un celular, en la tablet o en lo que sea, y que me acompañes al segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos del 1 al 15. Vamos a estar leyendo ahí casi todo el mensaje, nos vamos a concentrar en esa parte. En el segundo libro de Samuel, 7 versos del 1 al 15. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahvé le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahvé a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahvé, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguno de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos lo afligen más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahvé te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Qué increíble historia. Cuando yo estaba leyendo esta historia me quedé asombrado. ¿Por qué? Porque habla de historia de un hombre, de la relación de un hombre con Dios. Habla de una relación íntima, de una relación segura, de una relación constante entre un hombre y Dios. Y qué increíble es poder tener una relación con Dios. Qué maravilloso es si tú el día de hoy puedes tener una relación con Dios, donde la cual tú le puedes hablar y le puedes platicar, le puedes decir lo que te pasa, le puedes pedir y sobre todo que tú le puedas demostrar el gran amor, el gran celo que tienes por su presencia. Y esa es una de las partes que más me impacta de esta historia.
el celo, el deseo de David por la presencia de Dios. Si algo amaba a David, era la presencia de Dios, estar constantemente en la presencia de Dios. Así que esta historia habla del rey David y dice que era un tiempo en donde Dios había entregado a todos sus enemigos. David acababa de vivir un momento de guerras, había pasado por guerras, por situaciones difíciles, pero en todo momento, constantemente Dios le había estado dando la victoria a David. Y dice que le dio descanso, que echó a todos sus enemigos de delante de él y que el rey David conquistó Jerusalén. Y que aparte de que conquistó Jerusalén, edificó ahí su templo. Ahí puso David su palacio real. Y un día David estaba en su palacio real. Un palacio hermoso, me imagino. No sé si ustedes alguna vez se han imaginado, han visto un palacio. Pero es hermoso, es lujoso, es espectacular, y más cuando se trata del palacio de un rey. Entonces me imagino que estaba ahí David acostado en su cama real, con sus almohadas reales, con sus cortinas reales, en su habitación real, en su colchón real, con su ropaje real, tal vez su pijama real. Y estaba diciendo: qué bueno eres, Dios. Qué bárbaro, gracias por todo lo que tengo. Has puesto a todos mis enemigos, me has dado la victoria. He conquistado Jerusalén. Me has dado un pueblo, me has sacado de cuidar ovejas de casa de mi padre y me has puesto delante de tu pueblo de Israel. Qué privilegio. Y de repente dice: ay, pero yo estoy aquí bien a gusto, viviendo en un templo, en un palacio hecho de cedro, de material caro, de piedras preciosas. Y Dios, Yahvé, el Señor, está viviendo debajo de una cortina, está viviendo debajo de cortinas, debajo de un tabernáculo de toldos. Así que David piensa en esto. Y dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo estoy viviendo aquí bien a gusto y Dios está allá debajo de unas cortinas? Así que manda a llamar al profeta Natán, y el profeta Natán viene. Si tú conoces un poco acerca de los profetas, además de ser los portadores de la palabra de Dios, es decir, Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Así que Dios decía algo a los profetas y los profetas iban y hablaban. Era algo así como lo que hacen los presidentes. Por ejemplo, hay veces que los presidentes tienen sus mensajeros. Hay reuniones donde los mensajeros no pueden ir y mandan a un representante. Entonces el representante se para enfrente para dar el mensaje a las personas que están ahí, y todo el mundo sabe que no es el presidente, pero saben que es un mensajero y que lo que él va a hablar es como si el presidente mismo estuviera hablando. Es como si el presidente mismo diera el mensaje, porque son palabras del presidente. Entonces esa era la función de los profetas, hablar la palabra que Dios les decía. Entonces el profeta venía y se paraba delante del pueblo y les decía: así ha dicho el Señor, y eran palabras mismas del Señor. Entonces los profetas tenían un papel muy importante, eran personas muy importantes dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel. Así que manda a llamar al profeta porque era importante, y le dice al profeta: pues fíjate que quiero construir una casa para el Señor, quiero hacerle un templo para Dios. Y el profeta le dice, como no era cualquier hombre, este hombre era David, este hombre era el rey de Israel. La Biblia nos enseña que no ha habido otro rey como él, que ha sido el rey más importante que ha tenido el pueblo de Israel, además de Jesús, por supuesto. Así que el profeta le dice: David, haz lo que quieras, el Señor está contigo, mira, te ha entregado la ciudad, ha derrotado los ejércitos por ti, todas las victorias que has tenido han sido de manera sobrenatural, es evidente que el Señor está contigo, así que haz lo que te diga tu corazón, el Señor está contigo y seguramente le va a agradar.
Y si continuamos leyendo, en ese mismo día, Dios le habla al profeta Natán y dice en el verso 5, ve y dile a mi siervo David que el Señor así ha dicho, tú me has de edificar una casa en la que yo more. Verso 5, por favor. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahvé, tú me has de edificar casa en donde yo more. Y esta historia nos deja una gran enseñanza. Y hoy quiero que veamos 3 puntos que son muy importantes que entendamos. Yo he sacado 3 puntos de esa historia que los considero parte fundamental para nuestra vida cristiana. Es algo que Dios anhela, que Dios desea constantemente que nosotros tengamos grabados en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y el primer punto es que no hay nada que puedas hacer. El primer punto es, no hay nada que puedas hacer. Y en el verso 5 le dice Dios a David, por medio del profeta, tú me has de edificar casa en la que yo more. Es decir, ¿acaso tú puedes hacer algo para mí? ¿Acaso es posible que tú, siendo solo un hombre, le puedas hacer una casa para Dios? Y si tú continúas leyendo, el profeta Natán sigue hablando y le sigue diciendo, desde que yo saqué al pueblo de Egipto, nunca les pedí que me hicieran una casa. Yo siempre he habitado entre ellos, en medio de ellos. Yo siempre he estado ahí y nunca les pedí que me edificaran una casa. En Éxodo 20, Dios le habla a Moisés y les dice que Él será su Dios y que Él irá con ellos a todas partes. Y le continúa diciendo el profeta Natán a David y le dice, a ninguno de los gobernantes que yo puse enfrente de Israel para dirigir a mi pueblo, nunca, ni siquiera ni uno de ellos, yo le dije que me edificara una casa. A nadie yo le he pedido que me edifique un templo en la cual yo pueda habitar. Estaba hablando de los jueces que fueron antes de David. Después de Josué vinieron jueces que dirigían y gobernaban el pueblo de Israel, porque constantemente se descarriaban. Entonces Dios levantaba a un hombre y dirigía al pueblo de Israel. Después Israel regresaba a Dios y se volvían a ir. Después levantaba otro hombre que volvía a dirigir, a guiar por buen camino al pueblo de Dios. Y así constantemente. Y a ninguno de ellos Dios nunca le pidió que le edificara una casa. Entonces, podamos imaginar que Dios se molestó con David por esta intención de él, de que le construyera una casa. Y esa fue la primera impresión que a mí me dio cuando yo estaba leyendo y me preguntaba y le di vueltas y dije, ¿por qué Dios respondió de esa manera? Pareciera que está un poco molesto con lo que David quiere hacer. Si yo veo que la intención de David es muy buena, edificarle una casa para Dios. Y sí, efectivamente, la intención de David era muy buena, era una intención que venía de su corazón. Pero Dios le quería enseñar algo a David, y que hoy también nos quiere enseñar a cada uno de los que estamos aquí. Dios le quería enseñar que no hay nada que nosotros podamos hacer para Dios, que no se trata de nuestros esfuerzos, que no se trata de qué podamos hacer con nuestras manos, qué obras podamos hacer para agradar a Dios, porque muy constantemente es eso lo que pensamos. Muy constantemente eso es lo que creemos, consciente o inconscientemente creemos que podemos hacer algo para Dios, que si nosotros hacemos algo, Dios se va a agradar con nosotros, que si nosotros hacemos una buena obra, entonces Dios estará con nosotros. Y es algo que nos han venido enseñando a través de las últimas semanas, que no hay nada que nosotros podamos que hacer, que no hay nada que nosotros tengamos que hacer. Pero Dios lo que le quería enseñar a David y lo que le quería dejar claro es que lo que a Dios le interesaba era vivir cerca de su pueblo, estar ahí entre su pueblo.
no le interesaba estar allá en un lugar hermoso, en un lugar lujoso, en un lugar donde solo estuviera Él, sino que a Dios le interesaba desde el principio, desde que lo sacó de Egipto, le interesaba estar en su pueblo, en medio de su pueblo. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, que ahí está, desde que salieron desde Egipto, Dios le da a Moisés y edifican el tabernáculo, en donde estaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo estaba justo en el centro y las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Y ahí estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Entonces se movía la nube por el desierto y todos se levantaban. Y ahí iba el arca y todos detrás. Dios habitando en su pueblo, Dios dirigiendo su pueblo, Dios moviéndose con su pueblo. Si hay algo que a Dios le interesa, si hay algo que Dios ama más que lo que nosotros podamos hacer por Él, es que nosotros estemos cerca de Él, que nosotros le conozcamos. Él quiere habitar en nuestros corazones, tener una relación cercana, y esa fue la idea desde el principio, desde que puso en la tierra a Adán y a Eva. Adán y Eva podían tener una relación constante. Ellos habitaban constantemente en la presencia de Dios. Y su desobediencia fue lo que los hizo apartarse de Dios. Dios no se apartó de ellos. Fueron ellos los que decidieron por su propia voluntad apartarse de la presencia de Dios, salir de su casa, salir de su presencia. Entonces Dios quería enseñarle esto a David. Quería dejarle claro que lo más importante era habitar en su pueblo, a estar cerca de Él, que lo más importante era seguir teniendo esa relación tan cercana en la cual David se deleitaba, en la cual Dios se deleitaba, esa relación íntima con Dios. Hechos 7, versos 46 al 50, por favor. Dice así: y halló gracia delante de Dios, está hablando de David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Verso que sigue: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? David era un hombre que amaba, que atesoraba la presencia de Dios. La amaba tanto que nadie antes nunca tuvo la idea de edificarle una casa a Dios, sino que fue David a quien se le ocurrió. Y Dios le dio ese mérito a David. Dios le atribuyó ese mérito a David por ser él quien deseaba construirle una casa. Mas Dios deja claro que Él no habita en casas, que no habita en lugares hechos por manos de... que Él es tan grande que no lo podemos dejar, no lo podemos encerrar en 4 paredes, sino que Él es más grande, que lo llena todo, que Él fue quien creó todo, que Él fue quien hizo todo. Y esa fue una de las cosas que Dios quería enseñarle a él. Y la segunda es que Dios nos ha dado todo. En el verso 8 y 9 de 2 de Samuel, por favor. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Así que pudiera parecer que Dios le estaba reprochando, que Dios le estaba diciendo a David: David, pero ¿cómo crees? ¿Cómo piensas tú que me vas a hacer una casa donde yo habite, donde yo viva? ¿Que acaso no fui yo quien te saqué
de cuidar a las ovejas, eras un simple pastor y ahora te he puesto a pastorear a mi pueblo Israel. ¿Que no fui yo quien destruyó a todos tus enemigos? Fui yo quien te he hecho famoso, David. Yo te he hecho famoso. Y una de las cosas que aprendí es que Dios no estaba reprochándole nada a David. Dios no le estaba exhibiendo todo lo que había hecho por él, sino que Dios quería que David supiera quién era él en Cristo. Perdón, en Dios en este caso. Dios quería que David se diera cuenta dónde estaba parado, el lugar donde estaba, quién estaba con él, la relación que tenían con él. Dios quería que David supiera quién era él. Y Dios nombra a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos en esos versos que Dios le recuerda todo lo que le ha dado. Todo lo que le ha dado se lo recuerda, no para reprocharlo, no para exhibirlo, sino para que supiera todo lo que Dios era, todo lo que Dios significaba. Dios le había dado una identidad, Dios le había dado un lugar, Dios le había dado una posición. Todo eso era porque había sido la voluntad de Dios, no había sido la voluntad de David. David no se lo había ganado, David no lo merecía ni siquiera. Pero se lo dio porque era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Y si nosotros anhelamos cada día la presencia de Dios, entonces nuestra relación con Dios va a ser tan íntima como la de David. El escritor de los Salmos, David, todas las canciones que cantamos, o más bien la mayoría de las canciones y de las alabanzas, no solo que cantamos, sino que existen, son basadas en lo que David escribió. David adoraba, David anhelaba a Dios, se levantaba y solo estaba pensando en la presencia de Dios. Se dormía y estaba pensando en la presencia de Dios. Se levantaba adorando, se dormía adorando. Todos los días David adoraba a Dios, todos los días David se conectaba con la presencia de Dios, todos los días David estaba en intimidad con Dios. Era una relación tan cercana como la de dos amigos, la de un padre y un hijo, íntima. Era una relación orgánica, dinámica, efectiva, la cual Dios quiere que tú y yo la tengamos también. Pero muchas veces no creemos que pueda ser así, muchas veces no creemos que podamos tener una relación con Dios como la que David tenía, o como la de cualquier hombre de la fe que menciona la Biblia pudiera tener. Y pensamos que somos pocas cosas, pensamos que somos simples humanos, que cómo podremos tener una relación con Dios como la que David tenía. Pero Dios aquí nos muestra que ese es el deseo de Dios, que Dios anhela tanto estar en relación con nosotros, estar en intimidad con nosotros, que ese es su mayor deseo, más que todo lo que nosotros podamos hacer, más que todos los templos que nosotros podamos construir, más que todos los hospitales, más que todos los eventos, más que todas las multitudes que se puedan juntar en un evento religioso, más que todo eso, Dios anhela que estemos en su presencia. Dios anhela habitar en nuestras casas, Dios anhela habitar en nuestros corazones, Dios anhela habitar en nuestras vidas. Así que Dios le recuerda y le dice, ok, estoy de acuerdo con lo que quieres hacer. Dios le autoriza a David. Y es en los próximos versículos en lo que nosotros nos podemos dar cuenta de que Dios no estaba molesto con David ni le estaba reprochando, sino que le quería enseñar algo antes de decirle que sí. Dios nos quiere enseñar algo a ti y a mí antes de que podamos hacer cualquier cosa, antes de que tomamos la decisión de hacer alguna obra para Dios, antes que tomemos la decisión de tomar algún ministerio, de hacer algún ministerio, antes de que tomemos la decisión
de predicar su palabra, antes de que tomemos cualquier decisión, Dios quiere enseñarnos que lo más importante en nuestras vidas, que lo más importante en nuestra vida cristiana siempre será nuestra relación íntima con Él. Siempre va a ser eso, nuestra relación. ¿Y cómo es posible que el simplemente creerle a Dios nosotros podamos tener una relación con el Todopoderoso? ¿Cómo es posible que con el simple hecho de creer en Jesús nosotros tengamos una relación con Él como el que la tenía David? Por ahí una frase que dice: lo más difícil es hacer lo más fácil. Lo más difícil es hacer las cosas fáciles. Siempre nos gusta enredar las cosas. Siempre nos gusta hacer las cosas más grandes. Siempre nos gusta darle vueltas al asunto en vez de hacer las cosas fáciles. Y mayormente los mexicanos. Yo creo que es una de las cosas características. Por ahí hay un chiste o una broma que dice que estaban dos personas, que era un japonés, creo, y un mexicano, y iban los dos en un viaje de excursión, y iban atravesando por un monte, por unas montañas o algo así. Entonces que el mexicano ve que viene de regreso el japonés, y lo ve todo golpeado, todo arañado, todo sucio, todo sangrado, y le dice, esa es la vía más corta, ¿verdad? Y el japonés le dice: sí, pero no te la recomiendo, mírame cómo vengo, todo lo que sufrí, me caí, me golpeé, me espiné, me enlodé, todo. Así que yo no te recomendaría que fueras para allá, te recomendaría que vayas por la vía, aunque es más larga, pero es una vía segura. Ah, no, pero ahí va el mexicano a querer ir por la vía más rápida, por la vía más corta, creyendo que él lo podía hacer. Y así somos muchas veces, y siempre en las cosas de Dios lo más difícil es hacer las cosas fáciles, es hacer las cosas como Dios nos dice. Dios te dice: tan solo cree. Ah, no, pero nosotros queremos hacer y hacer y hacer. Tan solo tienes que creer, tan solo tienes que confiar, y las promesas son tuyas. Así que Dios nos quiere enseñar eso, que no hay nada que nosotros podamos hacer, que Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Y te pido que me acompañes a Hechos 17, del 24 al 27. Hechos 17, del 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Verso que sigue. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es decir, de Abraham, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso que sigue. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpándolo, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios nos dice: yo soy tu creador, yo he hecho todas las cosas, yo te he dado vida y te he creado. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, para que me conozcan, para que estés conmigo. Dios te dice: yo no estoy lejos. Yo no estoy lejos de ti, yo estoy aquí cerca. Me he revelado tan cerca de ustedes para que, aunque sea tentando, para que sea tocando a ciegas, puedan encontrarme, para que me puedan hallar. Yo no soy un Dios que me escondo. Yo estoy aquí, estoy presente, esperando que tú creas para hacer acto de presencia en tu vida. Dios está esperando ese momento, y yo no sé cómo esté tu relación con Dios el día de hoy. Yo no sé por qué situaciones estén pasando cada uno de los que están aquí, pero si algo en mi vida yo me di cuenta es que estaba lejos de la presencia de Dios. Si en algo me di cuenta
Si algo me enseñó Dios es que yo estaba lejos de la presencia de Dios. Sí, yo venía a la iglesia, sí, yo aplaudía, alababa, cantaba a Dios. Sí, yo estaba en reuniones de jóvenes. Sí, yo asistí a las clases dominicales. Sí, yo era un cristiano, un buen cristiano se podría decir, pero mi relación con Dios estaba lejos. Mi relación con Dios no era buena, mi relación con Dios no era íntima. Es decir, no tenía una relación con Dios, tenía una religión, pero no tenía una relación con Dios. Y muchas veces es lo que a nosotros se nos hace costumbre pensar que es eso, pensar que la vida cristiana es eso, venir a la iglesia los domingos, aplaudir, danzar, cantar, ser parte de algún ministerio, pero llego a mi casa y no paso tiempo con Dios, no paso momentos de oración con Dios, no leo la palabra de Dios, no estoy en constante intimidad con Dios. Cuando eso debe ser lo primero y lo más importante, cuando eso debe ser lo más esencial. Y es tan fácil tener una relación con Dios, que muchas veces nos la complicamos y lo hacemos difícil. El tercer punto es que Dios lo hace todo para ti. Dios lo ha hecho todo para ti. El verso 11 es quizás fue mi versículo favorito mientras yo estaba leyendo esta historia. Fue el versículo que más me impactó. De hecho, ese es como el motor del mensaje del día de hoy. Por cierto que no dije el tema del día de hoy. ¿Lo puedes poner en pantalla, Andrés, por favor? El tema del día de hoy es una casa para ti. Ahora sí, me pones el verso 11, por favor. Segunda de Samuel 7:11. Dice así: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahvé te hace saber que Él te hará casa. Asimismo, Yahvé te hace saber que será Él el que hará una casa para ti. Dios le dice a David: ¿sabes qué, David? Le enseña a través del profeta estos puntos que te acabo de mencionar. Y después le dice: y no solo eso, sino que seré yo quien te hará una casa a ti. No serás tú quien me construye una casa, seré yo quien haga una casa para ti. Y Dios no estaba hablando de una casa material, sino estaba hablando de algo más grande, estaba hablando de algo más profundo. Le da una promesa a David y le dice: yo afirmaré tu casa para siempre, de ti saldrá, de tus entrañas saldrá un linaje, y tu reinado permanecerá para siempre. Yo estableceré a través de tu linaje un reino que dure para siempre. Y esto es para siempre. Para siempre le da una promesa a David. ¿Y qué promesa? Le está prometiendo que Él le edificará una casa eterna, una casa para siempre. Y esta promesa es tan importante en la Biblia, tan importante, es tan esencial, es un pilar de la vida cristiana, porque no es una promesa para David, no es una promesa para los judíos, sino es una promesa para toda la humanidad. Es una promesa para todo el mundo que cree en el Hijo de Dios. Así que nosotros podemos pensar que está hablando de Salomón, pero es aquí
Es aquí donde se junta la historia, es aquí donde se junta el Antiguo Testamento con los Evangelios, es aquí el punto de reunión donde se une todo, es aquí el corazón del mensaje, del objetivo, Jesús. Dios le dice, yo haré una casa para ti y estableceré tu reino para siempre, pero no será a través de Salomón. Aunque sí, también estaba hablando de Salomón y le dice, ¿sabes qué, David? Tú no me puedes hacer un templo, tú no me puedes construir una casa porque tus manos están llenas de sangre, has sido un hombre de guerra que ha estado en guerras constantes, entonces yo soy un Dios santo y tú no me puedes construir un templo, pero tu hijo sí. Tu hijo sí me puede construir un templo. Y fue Salomón quien le edificó casa, pero la idea, el corazón de construirle una casa al Señor fue de David. A él se le atribuyó el mérito de construirle la casa a Dios, de construir el templo. Y dice la Biblia que no ha habido un templo más hermoso nunca jamás, y que nunca habrá un templo como el que se le construyó a Yahvé. Así que Dios hace este pacto con David. David quería hacer algo importante para Dios, pero Dios hizo algo más importante para David. Muchas veces nosotros queremos hacer algo importante para Dios y no es malo, es bueno cuando lo hacemos con un corazón sincero, cuando lo hacemos con un corazón noble, cuando lo hacemos con la intención de estar en la presencia de Dios, de ser parte de Él, cuando lo hacemos con la intención de agradarlo, pero no de agradarlo con un beneficio, sino de simplemente agradarlo, por alabarle, por lo que Él ya ha hecho. Entonces lo que Dios nos va a dar siempre va a ser mucho más grande que lo que nosotros le podamos dar. Lo que Dios nos va a ofrecer siempre va a ser mucho más grande que lo que nosotros le podemos ofrecer. Así que Dios no estaba hablando de su hijo Salomón. Dios no le estaba diciendo acerca de Salomón, sino que Dios le estaba hablando acerca de Jesús. Dios le estaba diciendo, de ti saldrá un linaje en el cual tu reino se establecerá para siempre. Y todos te recordarán, todos recordarán este pacto que yo he hecho contigo. Y vemos en Lucas 1:32 cómo se comienza a cumplir esta promesa. Lucas 1:32 dice, este será grande, está el ángel con María, hablándole acerca de la llegada del Mesías. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Romanos 1:3. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. En Mateo 1, capítulo 1, comienza con la genealogía de Jesucristo y no dice Jesús, hijo de José, sino que comienza y dice Jesús, hijo de David. La promesa se estaba cumpliendo y esta promesa era tan importante para el pueblo judío, era tan grande, ellos la anhelaban tanto que no la vieron llegar. Ellos esperaban a un rey que entrara a la ciudad santa arriba de un caballo, con una espada, cabalgando. El libertador, llegó el Mesías, el que nos librará de la opresión del pueblo romano, el que establecerá su reino por la eternidad, y el que nos gobernará y el que nos cuidará. Y nunca más nadie nos arrancará de Israel, nunca más nadie vendrá contra nosotros y nos vencerá. Pero Jesús llegó en un burrito, vestido de humildad, con una idea totalmente diferente a la que los religiosos tenían. Jesús llegó y revolucionó el mundo, no con espadas, no con guerras, sino con amor. Jesús llegó y conquistó el mundo, como dice la Biblia, con la locura de la predicación, con la locura del Evangelio, con la verdad,
con el evangelio de amor, de gracia, de verdad. Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo esa promesa. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, ¿qué hizo Dios? Vino y se identificó con su pueblo, con el pueblo de Israel. Viene y se identifica con ellos y habita entre ellos y vive en medio de su pueblo y los guía y los dirige por el desierto. Y ahí estaba identificándose. Siglos más tarde viene Jesús y se identifica con nosotros. Viene Jesús y pisa esta tierra para guiarnos, para que nosotros podamos tener una comunión íntima, una relación cercana a Él. El hecho más grande de la historia no fue que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios haya pisado la tierra. Jesús se identifica con nosotros en un cuerpo de carne y hueso. Dios habitando en un cuerpo de carne y hueso. Tenía que ser así, tenía que identificarse con nosotros, tenía que saber, tenía que dejarnos claro que nosotros podíamos tener una relación con Él, una relación íntima, que era alguien tan cercano a nosotros, que se hizo hombre. Y David, como todos sabemos, o bueno, la mayoría sabemos, que pecó contra Dios. Esa promesa Dios se la había hecho antes de que David pecara. David era un hombre de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un ser humano, también era alguien imperfecto, que un día se levantó de su palacio real, se despertó tarde y tuvo dos opciones. Tenía al templo de Dios, el lugar donde estaba la presencia de Dios, y de este lado tenía la ciudad de David. Justo su palacio estaba en medio, entre el templo y la ciudad de David. Así que un día se levanta tarde y tuvo dos opciones: o mirar al templo como siempre lo había hecho, adorar a Dios como siempre lo había hecho, o mirar al mundo, mirar a la ciudad. Y un día se despertó y lo que hizo fue mirar a la ciudad. Y la tentación entró por sus ojos y pecó. Pero la promesa no se dejó de cumplir. Dios fue fiel con su promesa, fue fiel con lo que le había prometido a David. Y hoy Dios es fiel con nosotros, es fiel con las promesas. Hoy nosotros también podemos tentar lastimosamente contra Dios, podemos pecar contra Él, pero su promesa de su Hijo, su salvación, su redención sigue firme, sigue estable, sigue estando ahí, esperando a todos aquellos que aún no se han atrevido, esperando a todos aquellos que aún no han tomado la decisión, que se han quedado en la línea, que dicen, me animo, no me animo, me animo, no me animo. A esos que están dudando, Dios está esperando que tomen la decisión. Así que Jesús es la casa que Dios ha hecho para nosotros, su sacrificio. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Dios no quiere ser ese Dios el cual tú vas y lo buscas en una reunión solo los domingos. Dios quiere ser tu Dios, ese Dios que puedes tener una relación tan cercana. Él no quiere ser el Dios de tus padres. Hace unas semanas les hablaba con los jóvenes acerca del Dios de un tema que se llamó el Dios de tus padres.
Y yo pensaba que ese tema solo aplicaba para los jóvenes, solo aplicaba para los pequeños, pero no, aplica para todas las edades. ¿Cuál es el Dios de tus padres? Cuando Moisés andaba por el Sinaí, el Señor se le aparece en una zarza ardiendo y entonces le dice: Moisés, yo te usaré a ti para liberar a mi pueblo, porque he escuchado sus ruegos, he escuchado sus sufrimientos, así que yo te usaré para que liberes a mi pueblo. Y Moisés le pregunta: ¿y quién les diré que me envía? ¿Quién les diré? ¿Cuál les diré que es tu nombre? El pueblo de Dios no conocía a su Dios. Dios les dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de tus padres. Es decir, Dios estaba presentando con ellos y le estaba diciendo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de tus padres, del que han oído. Y Moisés le dice: ¿cómo le diré que te llamas? ¿Cuál es tu nombre? No conocían a su Dios, conocían al Dios de sus padres, al Dios en el cual sus padres habían tenido una relación, el Dios al cual sus padres habían seguido, pero ellos no tenían una relación con Él. Ellos no tenían una relación íntima, cercana, como la habían tenido sus padres. Y eso pasa en todas las edades. Solo conocemos al Dios de nuestros padres, al Dios que me han enseñado, al Dios del cual me han llevado a la iglesia, al Dios del cual mis padres me han dicho: ¿sabes qué? Vente porque hoy es domingo y somos cristianos y vamos a ir a la iglesia. Y tienes que aplaudir, y tienes que cantar, y tienes que adorar. Y no te hagas, saca tus diezmos. Y así pasa. Y es muy triste pasar tanto tiempo teniendo una relación con el Dios de tus padres y no una relación con tu Señor, no una relación con Jesús. Y hablo con autoridad porque sé de lo que estoy hablando. Desde los 5 años yo empecé a ir a la iglesia. Desde los 5 años yo iba a la iglesia. Casi me aventé todos los años en la escuelita dominical, desde primero, segundo, tercero. Iba a los cursos de verano, iba a la iglesia, hasta diezmaba y ofrendaba, aplaudía. Llegué a ir a eventos a la ciudad de Morelia, donde hacían eventos de jóvenes. Y tuvieron que pasar desde esos 5 años, 20 años, hasta mis 25 años, para que yo pudiera tener una relación íntima con Dios. 20 años tuvieron que pasar para dejar de tener una relación con el Dios de mis padres, a tener una relación íntima con mi Dios. Y eso es un síndrome que nos pasa muy común, que es muy común en los cristianos. Y decimos: no, esos seguidores de la Lupita, religiosos. No, también esto que nosotros hacemos es religiosidad. Solo tenemos una religión, pero no tenemos una relación íntima con nuestro Dios. Así que Jesús es la casa que Dios ha edificado para cada uno de nosotros. Juan 19, 20, por favor. No, ese no es. Me equivoqué, perdón. Bueno, el versículo que les iba a poner, lo apunté mal. Jesús entra al templo y comienza a quitar a todos los comerciantes que ahí estaban. Y les dice: ¿qué no han oído que mi casa de oración será llamada? ¿Qué no han escuchado que mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones? Y los religiosos le preguntan: ¿y tú con qué autoridad haces esto? Nuestros antepasados construyeron este templo, nuestros antepasados lo hicieron. Y Jesús le dice: les digo que este templo será destruido y que en 3 días yo lo levantaré.
Ellos no entendieron, ellos no comprendieron de lo que Jesús les estaba hablando. Él estaba hablando de su cuerpo. El cuerpo de Él era el templo de Dios. El cuerpo de Él era el templo, era la casa que Dios edificaría para nosotros. Jesús es nuestra casa. Jesús es ese templo en el donde nosotros hoy podemos habitar. Es ese templo, porque ¿qué es una casa? ¿Qué es una casa? Una casa es un lugar de seguridad. Una casa es donde tú puedes habitar, donde tú vives, donde estás confiado. Una casa es un lugar donde estás tranquilo, donde tienes protección. Una casa significa provisión. Jesús es esa casa que Él ha edificado, y Él quiere ser esa casa para ti. Él quiere ser ese lugar donde tú tienes tu provisión. Quiere ser ese lugar donde tú puedes tener paz, donde tú puedes habitar confiadamente. Ese lugar de seguridad. Así que Jesús era la esencia de lo que el tabernáculo era, de lo que la casa de Israel significaba. Solo era un antitipo de lo que vendría a ser. Era una figura de lo que sería Jesús. La promesa, el linaje de David. Hay en una parte en la Biblia donde está un ciego y escucha que Jesús va pasando y grita: Jesús, hijo de David. Y Jesús se acerca, porque lo que Jesús escucha es nuestra fe. Si algo hace que el poder de Dios se active en nuestras vidas, es nuestra fe. Entonces este ciego escucha que pasa Jesús y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dice: ¿quién está hablando? Y se acerca y le dice: tu fe te ha sanado, y recobra la vista. ¿Por qué? Porque el ciego creyó que Jesús era esa promesa que Dios le había hecho a David, que Jesús era ese Mesías. Y hoy solo tenemos que hacer lo que ese ciego hizo y decir: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mí. Solo tenemos que escucharlo, ni siquiera tenemos que verlo, tenemos que escucharlo para creer en Él y clamar a Él, y Él vendrá. Y podremos habitar confiadamente en la casa que Él ha edificado para nosotros. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que tomes unos momentos para hablar con el Señor. Que te tomes un tiempo para darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo no sé cómo sea tu relación con Dios, yo no sé cómo esté tu relación con Dios el día de hoy, pero lo que sí sé es que Dios quiere tener una relación íntima contigo, que Dios quiere habitar en tu corazón, Dios quiere estar ahí cerca de ti. Dios no quiere que tengas solamente una religión, Dios no quiere que seas solo el Dios de tus padres. Hemos escuchado que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y es verdad. Y Dios lo ha determinado así. ¿Cómo Dios puede habitar en el cuerpo de un simple hombre? ¿Cómo un hombre pudo siquiera tener la idea de construirle una casa para Dios? Pero es que nunca fue la idea del hombre, siempre fue la idea de Dios. Siempre fue la idea de Dios habitar en nosotros. Y eso fue posible gracias a Jesús. Y hoy nosotros podemos estar en la casa de Dios gracias a Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias porque hoy podemos acercarnos confiadamente. Gracias porque hoy podemos hablarte, Señor, y tú nos escuchas. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas.
Gracias porque no importa lo que nosotros hagamos, Señor, o dejemos de hacer, sino que siempre estarás ahí, Señor, y todo nos será posible si creemos en ti. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado en esta tarde? Amén, yo lo creo. Y decimos, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones y por tus promesas, Señor. Queremos habitar, Dios, confiadamente. Queremos estar en tu presencia, queremos estar en tu casa, Señor. Gracias porque tú lo has hecho posible. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, quedamos despedidos.